Hola y bienvenidos a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es que es casi una obsesión moderna, ¿no? El santo grial para muchos, la predicción de los mercados financieros. Vamos a analizar un artículo de investigación que presenta una especie de nuevo detective, para este caso, un modelo de inteligencia artificial de vanguardia con un nombre bastante críptico, CLVSA, que intenta descifrar las tendencias del mercado con un arsenal de tecnologías muy potente. Efectivamente. Y lo primero que el propio artículo deja claro es que este caso es especialmente difícil de resolver. El gran reto aquí es que los mercados no se rigen por leyes físicas como el clima, por ejemplo. No hay una fórmula matemática fija que los describa. Todo depende del comportamiento colectivo, a veces racional y a veces no, de millones de personas. El documento se apoya en una idea muy potente para explicar esto, la hipótesis de los mercados adaptativos. Entendido. O sea que la misión de hoy es casi como abrir el maletín de este nuevo detective, ¿no? Y examinar sus herramientas, una por una. Ver qué tecnologías combina, cuál es esa, digamos, arma secreta, para no caer en las trampas de siempre. Que es lo más difícil, claro. Y lo más importante, vamos, ¿resolvió el caso al final? Es decir, ¿funcionó en las pruebas con datos reales de los últimos años? De acuerdo. Pues empecemos por la escena del crimen, por así decirlo. Todo el mundo intenta predecir el mercado, desde analistas con doctorados hasta gente que mira gráficos en su móvil. Y casi todo el mundo falla. ¿Por qué es tan endemoniadamente complicado predecir si un activo va a subir o a bajar? El documento dice que la clave es esa, que no es un sistema natural, ¿correcto? Y la hipótesis de los mercados adaptativos que citan es una forma, la verdad, muy elegante de resumir esta complejidad. Se basa en tres puntos clave que lo cambian todo. Primero, los participantes del mercado, desde el gran fondo de inversión hasta el pequeño ahorrador, actúan por su propio interés. Buscan maximizar sus ganancias. Lógico, esa es la base del capitalismo. Hasta ahí todo normal. Pero, y aquí viene el segundo punto, esos participantes cometen errores. No son robots perfectamente racionales. El estudio menciona sesgos clásicos de la psicología, como por ejemplo el exceso de confianza después de una racha ganadora o la aversión a las pérdidas que nos hace vender demasiado tarde. Sin embargo, y esto es lo crucial, aprenden de esos errores. O al menos lo intentan. Se adaptan constantemente a lo que ven que funciona y a lo que no. Vale, tienes a millones de personas cometiendo errores, pero también aprendiendo. No se anulan unos a otros al final. ¿O eso crea un efecto todavía mayor? Ahí está la clave del tercer punto. Crea un efecto mucho mayor. Este juego entre millones de participantes que se adaptan y aprenden unos de otros hace que el propio mercado evolucione. Esto significa que cualquier estrategia o patrón que hoy parece rentable y seguro, bueno, pues tiene una fecha de caducidad. Es decir, que cualquier estrategia ganadora lleva incorporada la semilla de su propia destrucción. En cuanto demasiada gente la descubre y la usa, deja de funcionar. Exactamente. Es un objetivo en constante movimiento. Es como, no sé, intentar darle a una diana que no solo se mueve, sino que además aprende tus patrones de tiro y se anticipa. Por eso los métodos tradicionales a veces se quedan cortos. Y el artículo también comenta que otros enfoques más modernos, como analizar noticias o redes sociales, tienen sus propios problemas. Claro. Me imagino que para cuando una noticia importante sale en un titular, los algoritmos de alta frecuencia ya han hecho su agosto 10 minutos antes. Una manipulación deliberada. Es muy, muy difícil. Y por eso este modelo, CLVSA, toma una decisión radical. Ignora todo eso. Se centra exclusivamente en los datos puros y duros de la negociación. Precio de apertura, máximo, mínimo, cierre y, muy importante, el volumen de operaciones. Nada de opiniones, nada de noticias, solo la cinta del mercado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos un detective que ha decidido ignorar a los testigos y centrarse solo en las pruebas forenses, en los datos crudos. Para analizarlos, los investigadores no usan una sola lupa, sino que construyen una especie de laboratorio de criminalística de inteligencia artificial. Me has dicho que el modelo se llama CLVSA. Suena a agencia de espionaje. ¿Qué significan esas siglas? Es un trabalenguas, sí. Convolutional LSTM Based Variational Sequence to Sequence Model with Attention, pero no hay que asustarse.
La clave es que es un modelo híbrido, una especie de Frankenstein de varias tecnologías muy potentes. Y si lo desmontamos pieza por pieza, veremos que la idea es muy elegante. De acuerdo, pues vamos allá. ¿Cuál sería la primera pieza de este monstruo tecnológico? La primera pieza combina dos ideas: las redes convolucionales y las redes LSTM. Piensa en las primeras como los ojos del modelo. Las redes convolucionales son las campeonas del reconocimiento de imágenes. Su superpoder es encontrar patrones locales, los bordes de un objeto, una textura, la forma de un ojo. O sea que en lugar de mirar una foto de un gato, el modelo mira una foto del mercado, una especie de gráfico. Justo. El modelo mira un fotograma del mercado, por ejemplo, los datos de precio y volumen de un intervalo de 30 minutos. La parte convolucional, los ojos, detectan patrones locales dentro de ese fotograma. Una subida rápida de precio, con mucho volumen, una caída brusca, un momento de calma. Y luego entra la segunda parte de esta pieza, las LSTM, que son expertas en secuencias y en memoria. Conectan esos fotogramas en una secuencia, entendiendo cómo los patrones de las 9 de la mañana se relacionan con los de las 11. No solo ve las fotos, sino que entiende la película completa del día. Entendido. Así que el modelo ya sabe ver patrones en las fotos del día y unirlas para ver la película completa. Pero, ¿cómo usa esa película para predecir la de mañana? Me has dicho que la clave viene de un campo que no tiene nada que ver el de la traducción de idiomas. Pues sí, esta es una de las aplicaciones más originales del estudio. Usan una arquitectura llamada Sequence to Sequence o Sec2Sec para abreviar. En la traducción automática, un modelo Sec2Sec toma una secuencia de palabras en un idioma, como Hola Mundo, y la traduce a otra secuencia en otro idioma, Hello World. Un momento, eso me parece muy contraintuitivo. Me dices que el mercado, que parece el caos personificado, se puede traducir, no tiene ni gramática ni vocabulario. Es una analogía, pero muy astuta. Lo que observaron, y se ve muy claro en los gráficos del estudio, es que el mercado no es un caos total. El volumen de negociación, por ejemplo, tiene un ritmo, una cadencia diaria muy regular. Suele ser bajo por la noche, empieza a subir por la mañana y alcanza su pico entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, para luego volver a caer. Es un patrón muy fiable. Ah, vale, ya veo por dónde vas. Lo que hace el modelo es tratar la secuencia de datos de un día entero como si fuera una frase en un idioma, y su trabajo es traducirla a la frase del día siguiente. Al hacer esto, aprende a aprovechar esa estructura y ese ritmo diario tan marcado. Fascinante. Pero un día de mercado es larguísimo. Hay miles de datos, mucho ruido. ¿Cómo sabe el modelo en qué partes de la frase del día anterior debe fijarse? ¿Trata igual el primer minuto de apertura que el típico bajón de actividad de después de comer? Excelente pregunta. Ahí es donde entra el tercer componente, los mecanismos de atención. Es como darle al modelo un rotulador fluorescente para que subraye lo más importante. Y usa dos tipos. El primero es la interatención. Ayuda a la parte del modelo que predice, o sea, el decodificador del día de mañana, a centrarse en los momentos más relevantes del día anterior. Si ayer a las 10 hubo un pico de volatilidad enorme, la interatención le dice al modelo: ojo, presta especial atención a ese momento porque puede ser muy importante para lo que pase mañana. ¿Y el segundo tipo de rotulador? Has dicho que había dos. El segundo es la autoatención, y este funciona dentro de un mismo día. Le ayuda al modelo a identificar los puntos calientes de la jornada actual, por ejemplo, los momentos de mayor volumen de negociación. El estudio sugiere, y es lógico, que esos momentos de alta actividad suelen contener más información y ser más significativos que los momentos de calma chicha. La autoatención permite al modelo darles más peso y no tratar todos los minutos del día por igual. Vale, el modelo suena increíblemente completo. Ve patrones locales, entiende secuencias, aprovecha el ritmo diario y se centra en los momentos clave. Pero me viene a la mente el gran fantasma de la inteligencia artificial, el sobreajuste. He oído hablar de modelos que son genios analizando datos del pasado, pero que fracasan estrepitosamente en cuanto se enfrentan a un dato nuevo. ¿Cómo evitan esa trampa? Has puesto el dedo en la llaga. Es el mayor riesgo en este campo. Y lo que es fascinante aquí no es solo que identifiquen el problema, sino cómo lo solucionan. Es probablemente la parte más brillante de todo el estudio. ¿Dónde está la raíz del problema del sobreajuste, en este caso concreto?
La raíz está en las etiquetas que usamos para entrenar al modelo. Para enseñarle, le damos datos del pasado y le decimos, este día fue una subida, este día fue una bajada y este día fue un movimiento plano. Pero esas tres etiquetas son una simplificación brutal de la realidad. Un día puede ser plano, pero con una volatilidad enorme, o plano y totalmente tranquilo. Son dos realidades completamente distintas, pero para el modelo tienen la misma etiqueta. Ah, ya veo. Es como intentar aprender a valorar películas complejas usando solo tres etiquetas: buena, mala o regular. Te pierdes todos los matices. La fotografía, el guión, las actuaciones. Es la analogía perfecta. Si el modelo solo se fija en esas etiquetas simplificadas, puede aprender lecciones equivocadas o demasiado simples que no se sostienen en el tiempo. Puede aprender a aprobar el examen sin entender la materia. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen para forzarle a entender la materia con todos sus matices? Aquí viene la genialidad. Introducen un componente adicional, una especie de decodificador inverso que funciona de manera no supervisada, es decir, sin mirar las etiquetas. La tarea de este componente no es predecir si el mercado sube o baja. Su única misión es observar los datos brutos, los precios, el volumen, toda la complejidad, y tratar de entender su variabilidad, su estructura interna, su ruido natural. Una especie de profesor que le obliga al alumno a enseñar sus apuntes para ver si de verdad ha estudiado. Exactamente, esa es la idea. El modelo principal es el alumno que solo quiere acertar la respuesta del examen. Sube, baja o plano. Este segundo componente es el profesor que le dice, un momento, antes de darme tu respuesta final, enséñame tus apuntes. El profesor mira los apuntes, es decir, cómo el modelo ha interpretado los datos brutos, y si ve que son demasiado simples, que no reflejan la complejidad del libro de texto original, le penaliza. ¿Y cómo funciona esa penalización? ¿Es algo conceptual o...? No, es una penalización matemática. El nombre técnico es divergencia de Kullback-Leibler, KLD. Esta penalización, en esencia, es el profesor diciendo, tus apuntes son demasiado simples, has copiado o has memorizado sin entender, vuelve a estudiar. Esto obliga al modelo principal a no desviarse demasiado de la realidad subyacente de los datos. Le fuerza a encontrar patrones mucho más robustos y generalizables. Es la clave para que no se sobreajuste. Le enseña a entender de verdad. La teoría es brillante, sin duda. Tenemos un modelo que es un detective con visión de águila, memoria de elefante, un reloj suizo para el ritmo diario y un profesor particular para que no se confíe. Pero llegamos al momento de la verdad. ¿Funcionó todo este esfuerzo en la práctica? Los resultados que presenta el artículo son, como mínimo, muy llamativos. Probaron el modelo con un periodo de datos muy largo, 8 años, desde enero de 2010 a diciembre de 2017. Y no lo hicieron con un solo activo, sino con 6 mercados de futuros diferentes y muy diversos entre sí. El petróleo WTI, CL, el gas natural NG, el oro, GC, la soja, S, y los 2 grandes índices bursátiles de Estados Unidos, el S&P 500, ES, y el Nasdaq 100, NQ. Una prueba de fuego en toda regla. Vale, el modelo supera a otros más básicos en las métricas técnicas. Me imagino que lo pusieron a competir. Pero, para quien nos escucha, la pregunta clave es, ¿se gana dinero con esto? ¿Se tradujo en una rentabilidad real y tangible? Y tanto que sí. Y aquí es donde los datos se vuelven realmente espectaculares. Lo compararon con 3 modelos base, una red convolucional simple, una LSTM simple y un SEC-DUSEX simple. El modelo completo, CLVBSA, lo superó en todos los mercados y en todas las métricas, incluyendo la rentabilidad anual y el ratio de Sharpe, que ajusta esa rentabilidad al riesgo. Pero si tomamos un solo ejemplo, los números son de los que hacen arquear una ceja. ¿Cómo de espectaculares estamos hablando? Pues mira, en el caso del futuro del petróleo WTI, el CLBSA, una estrategia de trading que simplemente siguiera las predicciones del modelo CLVBSA, obtuvo una rentabilidad acumulada del 600% durante el periodo de prueba. Un momento, has dicho 600%. 600. ¿Eso no es una buena rentabilidad? Eso es una cifra que cambia la regla del juego por completo. Es una cifra enorme. Y lo más impresionante no es solo el número final, sino la consistencia. El gráfico de rentabilidad que se incluye en el estudio es muy revelador. No muestra un pelotazo de suerte, sino una línea de crecimiento muy sostenida sin grandes sobresaltos.
De los 59 meses que duró el periodo de prueba para ese activo, 56 tuvieron una rentabilidad positiva. Increíble. Y la pregunta del millón. ¿Pudieron comprobar si el ingrediente secreto, ese profesor que evitaba el sobreajuste, fue realmente la clave de este éxito? Sí, y esta es una de las partes más elegantes del experimento. Compararon el modelo completo CLVSA con una versión idéntica, pero sin ese regularizador, a la que llamaron CLSA. Y los resultados fueron clarísimos. El modelo completo CLVSA no solo fue más rentable, sino que fue mucho más estable y robusto. ¿Qué significa más estable en este contexto? Significa que, al repetir el experimento varias veces, hicieron 5 ejecuciones para cada caso, los resultados de CLVS variaban mucho menos entre una ejecución y otra. En cambio, el modelo sin el profesor a veces tenía un golpe de suerte y otras veces fracasaba. El gráfico del coeficiente de variación del estudio lo muestra perfectamente. Esto es crucial, porque indica que el modelo completo estaba capturando señales reales y patrones generalizables del mercado, y no simplemente ajustándose al ruido aleatorio de los datos. El regularizador KLD demostró ser la pieza que le daba esa robustez. Bien, ha sido un análisis muy denso. Si tuviéramos que destilar todo lo que hemos visto, ponerlo en una botella, ¿con qué ideas clave nos quedamos de este estudio? Pues yo lo resumiría en 4 puntos fundamentales. El primero es una confirmación de algo que ya intuíamos, la complejidad única del mercado. Se confirma que predecir los mercados es un reto único porque son sistemas adaptativos que cambian con el comportamiento humano. No es un problema de física, es un problema de psicología de masas. El segundo, me imagino, tiene que ver con la propia arquitectura del modelo. Correcto. El segundo punto es el poder de los modelos híbridos. El éxito de CLVSAP muestra que la solución a problemas muy complejos a menudo no viene de una única técnica, sino de combinar de forma inteligente diferentes enfoques. En este caso, la fusión de convoluciones para ver patrones locales, el STMs para la memoria temporal y el framework sec-to-sec para la estructura diaria, pues fue la combinación ganadora. El tercer punto tiene que ser ese ingrediente secreto, el profesor. Sin duda. Para mí, la tercera y quizás la aportación más novedosa del artículo es que la clave está en la regularización inteligente. Al forzar al modelo a respetar la estructura de los datos brutos, y no solo las etiquetas simplificadas, logran un rendimiento muchísimo más robusto. Es la gran lección. No basta con construir un motor más potente. Hay que ponerle un sistema de control de tracción muy sofisticado. Y el cuarto punto, sobre la materia prima que usa, los datos. Exacto. El cuarto punto es que el modelo consigue todos estos resultados impresionantes utilizando únicamente los datos de precio y volumen. No depende de indicadores técnicos diseñados por humanos, que pueden tener sesgos, ni de fuentes externas como las noticias, que pueden ser lentas o poco fiables. Es un enfoque puramente de datos a predicción, lo que lo hace muy potente. Sin duda, una mirada muy reveladora cómo la inteligencia artificial más avanzada se está aplicando a uno de los problemas de predicción más difíciles que existen. Y esto plantea una pregunta muy interesante para el futuro, una reflexión que el propio artículo deja en el aire y que creo que es la guinda del pastel. ¿Cuál es? Los autores señalan algo muy sutil pero importantísimo. Una mayor precisión predictiva no siempre se traduce directamente en una mayor rentabilidad. Por ejemplo, si el modelo acierta con un 99% de seguridad que el mercado va a estar plano al día siguiente, esa predicción, aunque sea correcta, no genera ningún beneficio. No puedes ganar dinero con un mercado que no se mueve. Claro, acertar que no va a pasar nada es inútil, desde el punto de vista de la inversión. Exacto. Y esto sugiere un nuevo camino. Y si los futuros modelos de inteligencia artificial no se optimizaran simplemente para ser precisos, para acertar la etiqueta correcta, y si se optimizaran directamente para buscar la rentabilidad ajustada al riesgo, esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. ¿Podría un modelo, que sea en teoría menos exacto en su clasificación, ser en realidad un inversor más inteligente, porque sabe distinguir entre las predicciones que son correctas pero inútiles y las que, aunque quizás menos seguras, ofrecen una gran oportunidad? Una idea realmente provocadora. Quizás el objetivo no es crear un historiador perfecto del mercado, sino un inversor astuto. Algo para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.